Ok, así que vamos a usar nuestras destrezas para, para analizar este algoritmo recursivo. Y lo primero que vamos a hacer es analizar el caso base. El caso, en realidad este algoritmo tiene dos casos bases, ¿verdad? Que es o cuando encontramos la llave o cuando nos damos cuenta de que ya no hay más nada que buscar y reportamos de vuelta -1 indicando que no encontramos nada. Pues yo prefiero este algoritmo analizarlo con este caso base. Es equivalente a analizarlo con los dos, pero yo creo que se ve más claro si lo analizamos con el caso base de cuando devolvemos -1. Pues vamos a ver, ¿en qué situaciones sería que llegaríamos directamente a ese caso? Pues serían situaciones donde L es mayor que R. Recuerden que L era quien me decía el índice más bajo en el que yo voy a buscar y R era el que me decía el índice más alto en el que yo voy a buscar. Pues en el momento en que L tenga un valor mayor que R, ahí es prácticamente lo que me están diciendo es que están invocando esa función para un arreglo vacío, para un rango de índices vacío, así que no hay más nada que comparar. Chévere. Así que si yo considero que la n de la que yo estoy hablando es el tamaño del arreglo que me están pidiendo que yo busque, pues yo podría decir que el caso base de esta función es que cuando el arreglo que me pasen sea un arreglo vacío, o es decir, o los índices que me están pidiendo que considere, pues representan un arreglo vacío, pues entonces yo me voy a ir en la función por esta ruta y todo lo que hay que hacer es esa comparación y devolver ese valor. Y eso es una cantidad constante de pasos, así que puedo poner en mi expresión que para la cantidad de pasos para este algoritmo, cuando n es 0, es una cantidad constante a la que yo voy a llamar a. El caso recursivo, que es este que tenemos resaltado en amarillo, pues fíjense lo que tiene que hacer para casos cuando n es mayor de 1, es decir, para casos donde me están pidiendo que analice un arreglo con uno o más elementos, tengo que hacer esta comparación, tengo que hacer ese cómputo para calcular cuánto es el mid. Para el peor de los casos, pues comparo esto y se hace falso. También para el peor de los casos comparo esto y se hace falso. Y eventualmente llego a esta invocación que tenemos aquí de la función. Así que si yo cuento esos pasos que me tomó llegar a la reinvocación y digo que esos son b pasos porque eso es un número constante de pasos, pues aquí tengo esa b, esos b pasos que corresponden a lo que tengo que hacer para llegar al return, y en el return estoy reinvocando la función para un pedazo del arreglo que es la mitad del arreglo que tenía antes. Así que por eso este término. Este término es bien importante entender qué es lo que significa. Significa que para calcular el número, significa que el número de pasos que requiere esta función para un arreglo de tamaño n es b pasos más lo que sea que tome procesar la mitad de ese arreglo. ¿Qué es lo que está haciendo esta función? Esta función está pasando para adelante el trabajo que ella tiene que hacer. Allá le llega un arreglo de 8 y si nota que no está en la mitad de ese arreglo de 8, pues pasa el trabajo para adelante a invocarse ella misma sobre el arreglo de tamaño 4. Y eso es lo que está expresando esta relación de recurrencia que tenemos ahí. ¿Cómo sabemos que esas invocaciones y reinvocaciones alguna vez terminan? Pues por el hecho de que cada vez que estamos reinvocando estamos dividiendo a la mitad el tamaño del arreglo y eventualmente tú sabes que por grande que sea ese número con el que tú comienzas, si tú lo empiezas a dividir entre 2, entre 2, entre 2, eventualmente vas a llegar a 0, que es el caso base en este planteamiento. Así que ya que tenemos la relación de recurrencia, lo que queremos ahora es encontrar la forma cerrada para esa relación. Y lo que nos había propuesto el coquí era que comenzáramos representando un nodo que dijera TDN adentro. Eso simboliza los pasos que va a requerir esta función. Luego, utilizando el caso recursivo,
expandimos esa t de n a t de b más t de n entre 2. Pero ¿qué pasa? T de n entre 2, utilizando la relación de recurrencia, es b más t de n entre 4. Y t de n entre 4 a su vez es b de t de n entre 8. Entonces vamos a darnos cuenta de algo aquí. Cuando yo había expandido este arbolito una vez, tenía una b aquí y tenía t de n entre 2 a la 1. Cuando había expandido dos veces, tenía 2b y t de n entre 2 a la 2. Aquí tenemos 3b y t de n entre 2 a la 3. Así que si yo expando eso k veces, donde k es un entero, ¿verdad? Pues entonces voy a tener aquí k veces y en el nodito final voy a tener t de n entre 2 a la k. Vamos a borrar eso que acabo de poner porque ya lo tenía en la presentación. ¿Okay? Así que cuando yo he expandido k veces, entonces voy a tener k veces y al final un nodo que dice t de n entre 2k. Ok, entonces recuerden que mi intención con estos arbolitos es que al final, cuando yo ya me haya dado cuenta del patrón, yo tenga aquí algo que corresponda al caso base. Y el caso base en este algoritmo es cuando n es igual a 0. Entonces yo me planteo lo siguiente. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto es ese k? ¿Cuántas veces son esas k veces en términos de n? Que yo tengo que expandir esto para garantizarme de que llego al caso base. Pues resulta que el número de veces que tú tienes que dividir un número entre 2 para eventualmente llegar a 0 es logaritmo base 2 del número más 1. Y lo habíamos visto anteriormente. 8, si yo quiero llevarlo a 0, pues lo tengo que dividir entre 2, luego entre 2, luego entre 2, luego entre 2. ¿Cuántas veces lo dice? 4 veces. Logaritmo base 2 de 8 es 3 más 1. El número de veces que tú tienes que dividir esa n para llegar al caso base es decir, esa k que yo tengo ahí es logaritmo base 2 de n más 1. ¿Ok? Así que si sabemos que ese número de veces es el logaritmo base 2 de n más 1, pues ya sabemos que la forma cerrada, que es la que conseguimos sumando todas esas, lo que contribuye a todas esas invocaciones, pues va a ser b veces eso, que es esta parte, más lo que le toma al caso base. Este es el caso base, ¿verdad? Que presumimos que luego de esas logaritmo base 2n más 1 veces vamos a llegar al caso base, que es cuando n es igual a 0, pues ese caso base va a contribuir a. Y así obtenemos la forma cerrada para la complejidad de la implementación recursiva de binary search.